Riccardi. ¿Cómo anda, doctora? Bueno, ¿Anda bien? bien. ¿Qué tema este, no? De la violencia, del entorno, de cómo actuamos al momento de ver esa situación. Hoy temprano lo charlábamos, ¿no? De que antes, por ejemplo, uno hablaba cada uno de su situación, que existían este tipo de cosas, pero enseguida se terminaban porque alguien se paraba o alguien trataba de calmar todo. Ahora hacemos una ronda, filmamos y dejamos que se lastimen. ¿Qué está pasando? Bueno, creo que ya hemos conversado en distintos momentos sobre estos hechos. Tal vez me permito discrepar con la sensación de que es un hecho nuevo. Sí, hace 5 o 6 años nos acompañan las cámaras con los celulares a todos lados y el registro nos da una sensación de inmediatez y de cercanía con el dolor. Como con las imágenes de cualquier guerra y conflicto que hoy en día lo vivimos, como decía Ramonet, lo vemos y como lo vemos creemos en eso y nos damos cuenta que existe. Por lo tanto, con los problemas de violencia que puedan ocurrir entre adolescentes en diversos ámbitos, también hoy forma parte de la comprensión de lo que ocurre la visualización, los celulares, la violencia como espectáculo que tiene este saldo. Hoy nos conmueve, mañana nos olvidamos, porque queda subsumido cualquier problema social en la velocidad de la noticia, que es muy estremecedora en un instante, pero que difícilmente acumula memoria ni respuestas en relación a lo que ocurre. Entonces el peligro es precisamente que la violencia protagonizada por los adolescentes no devenga un espectáculo que tenga por fin alimentar el espectáculo, sino que realmente las imágenes que se difunden lleven a la búsqueda de soluciones. Pero no cree que ya es parte de un espectáculo el hecho de estar ahí filmando, subirlo y que el que está filmando lo haga adrede para hacer crecer sus redes, por ejemplo. Es claro que todas las instituciones educativas y todos los adultos que están en contacto con adolescentes tienen la responsabilidad de explicar que efectivamente el involucramiento en un tipo de violencia física o psicológica participando es un problema, pero que efectivamente también la observación pasiva, que siempre existió, con o sin cámara, también es un elemento condenable y sobre el que hay que trabajar hoy en la sociedad de la información, en la cual los adolescentes tienen cámaras. Por lo tanto, los adultos estamos llamados a hacer un uso crítico respecto de para qué sirve esa cámara. ¿Sirve justamente para redifundir la violencia o justamente tenemos que formar ciudadanos críticos que puedan utilizar los medios de comunicación o las redes y no ser utilizados por ellas? ¿Estamos a tiempo? No nos queda más remedio que comenzar si es que hemos llegado tarde, porque vamos a seguir teniendo hijos y efectivamente vamos a tener que hacer algo en algún momento. O sea que hay que actuar más sobre el control de las imágenes que se difunden, pero sobre el modo en que se utilizan las redes, las cámaras. El dispositivo está, el mercado lo lanza y los consumidores lo utilizamos. Por lo tanto, no nos queda más que criticar su uso y usarlo mejor. Lilian, me imagino que esto que te voy a preguntar es como para que hablemos horas, ¿no? Pero comentabas formar ciudadanos críticos y que frente a esa situación tomen alguna otra acción. Pero ¿cómo formamos ciudadanos críticos? Bueno, eso es una respuesta que merece mucho tiempo, efectivamente. Aquí en este libro, La burocracia del castigo, que es un libro que hemos sacado junto con nuestros colegas Verónica Viaga, con mis colegas Verónica Viaga y Leonel Rivero, analizamos justamente la cuestión de las respuestas al conflicto. Esa es una de las dimensiones fundamentales para pensar en una ciudadanía crítica de un estado de cosas dolorosas o que queremos cambiar.
hay algunos aspectos sobre el cual el centro educativo puede interferir directamente y en el cual las autoridades, los docentes, la comunidad de padres puede generar un espacio de reflexión y es en relación a los vínculos que se tejen al interior del centro educativo. También es posible regular el uso de los dispositivos celulares en las instituciones educativas y públicas. Estoy hablando únicamente de un dispositivo y de una modalidad, que es a la que ustedes aludían recién, que tiene que ver con el uso de cámaras y la difusión de escenas de violencia, ¿no? Hay otras dimensiones varias del conflicto en la educación, algunas de las cuales no son propias de los centros educativos, son propias de las organizaciones y de todos los ámbitos en los cuales hay convivencia. Por ejemplo, el uso de redes de WhatsApp, el conflicto canalizado a través de las redes de WhatsApp, eso no es propio únicamente de los centros educativos, sino de todos los vínculos de convivencia hoy. O sea que, en este sentido, formar ciudadanos críticos puede ser justamente mirado a través de la cuestión de las redes y de poner en cuestión cómo usamos los dispositivos, las cámaras y las redes. Creo que es un buen tópico para abordar el fenómeno en las instituciones educativas. Es un tema, perdón, es un tema que va por muchas líneas y cuando hablabas ahora del libro también hay un concepto muy interesante que me gustaría si lo podés explicar un poco mejor, que es el cuaderno de conducta, que según lo que entendí habla como de registrar las faltas en ese cuaderno y que hayan consecuencias dependiendo de las faltas y que esto ya esté previamente hablado, o sea, como establecer un reglamento claro y un registro claro. ¿Cómo se implementaría esto? Nosotros abordamos en el libro un análisis de la cultura del castigo en el sistema educativo. Sí. Y a su vez analizamos también formas que promueven la convivencia y la participación. Ajá. El análisis de los cuadernos de conducta está en la parte donde precisamente trabajamos sobre muy antiguos sistemas que en nuestra cultura educativa existen. Uno de esos viejos sistemas, que se asemeja mucho al de la denuncia, como se hace en la comisaría, es el registro en el cuaderno de conducta. El análisis de los cuadernos de conducta que hicimos ahora, el que yo llevé a cabo hace 20 o 30 años, muestra una permanencia de esa forma de registro de las inconductas. No muestra necesariamente esta dinámica del registro y de la denuncia, una mejora de la convivencia. Ajá. Los elementos que mejoran la convivencia tienen que ver sobre todo con los elementos que apuntan a generar una política de participación. Es decir, los ámbitos donde se promueve la posibilidad de hablar acerca del conflicto. Eso está un poco alejado de lo que hace el cuaderno de conducta, que es un cuaderno que lleva adelante la institución, que llenan los docentes y en el cual se quejan de los problemas de sus alumnos. Ese instrumento, por ejemplo, no existe para los alumnos ni para los padres, lo cual muestra que justamente No es hay una forma un poco excluyente de trabajar el conflicto que es propia de nuestra cultura escolar y que, bueno, que se mantiene en algunos centros educativos y en otros no. Y que tiene que ver con aquella antigua lógica de el estudiante es el que infringe la norma, el estudiante es registrado en su inconducta y de acuerdo a una cierta dosimetría hay una sanción, que es una forma de trabajar el conflicto escolar presa de lo que se denomina el paradigma tutelar anterior a la Convención de los Derechos del Niño, que busca promover la voz de niños y adolescentes, que son aquellos que en general tienen más dificultades para ser escuchados. Nilia, yo te quería preguntar, ¿hay algún estudio sociológico para saber, por ejemplo, el perfil de estos chicos que ejercen la violencia en los centros de educación, por ejemplo, en los bailes? ¿Hay algún estudio? Hay perspectivas criminológicas o sociológicas que abogan por esta idea de que hay un perfil. Ajá. En general, la perspectiva desde la cual en sociología y en sociología de la educación trabajamos
o por lo menos la que defendemos en este libro, tiene que ver con los climas institucionales. Porque esta otra idea muy presente en algunos estudios de bullying, en algunas perspectivas criminalizantes para mirar la violencia escolar, justamente responde a un esquema en el cual algunas personas tienen unas características de personalidad por las cuales tienden a ser víctimas o victimarios. Y esto suele congelar figuras y atenta contra la idea de educación, que es lo que busca un concepto de educación y de creencia en el otro. El de generar vínculos y el de romper conductas que después puedan ser asociadas a patrones o perfiles que persiguen a los niños y adolescentes, y eso de alguna manera es la tensión entre violencia y bullying o promoción de la convivencia y de la participación. Efectivamente, algunas líneas criminológicas o los estudios socioemocionales buscan trabajar el conflicto en los centros educativos a partir de la detección de perfiles, cuando en general un centro educativo exitoso lo que hace es poder generar un vínculo más sano con la institución, criticando la idea de que si yo he sido víctima no puedo defenderme, o de que si yo estamos hablando de niños y adolescentes, estamos hablando de sujetos que tienen que aprender, no de personas que han culminado su proceso de sociabilización. O que si yo he aprendido que para defenderme insulto, agredo u hostigo, bueno, que se pueda tomar distancia de esa conducta e interpelarla, porque este es el momento de la vida donde precisamente podemos cuestionar esas conductas y evitar que se transformen luego en patrones, cuidando siempre del hecho de que los niños no inventan el mundo, no inventan las conductas, en general tienden a reproducir lo que han conocido en el barrio, en los hogares, en la sociedad, como formas válidas de resolver el dolor, la agresión, el conflicto, que son situaciones en el ámbito humano. Obviamente aquí estamos hablando de violencia, o sea, no estamos hablando de los momentos educativos en los cuales hay encuentro, hay diversión, hay fiesta y acuerdo. Estamos hablando del conflicto, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, justamente el conflicto forma parte de la vida en común y lo que se trata es de bajar la violencia de la respuesta en la violencia, que era de alguna manera históricamente muy presente. Piensen ustedes que cuando se inventaron las escuelas y los liceos no existía el concepto de derecho del niño, y incluso era válido castigar físicamente a los niños. Entonces, todo el sistema durante años funcionó con una lógica en la cual si alguien se apartaba, se lo podía excluir, castigar, sancionar, y eso producía exclusión educativa. Hoy, el Uruguay, los climas educativos tienen que reinventarse a sí mismos para que las personas, justamente los niños y adolescentes, continúen más años en el sistema y que la forma de lograr que permanezcan no sea precisamente castigarlos, excluirlos, medicalizarlos, un conjunto de conductas. Ilia, el delito, si no se previene, se reprime. El conflicto, si no se previene, como en este caso, ¿es bueno reprimir? Y en caso de que no lo sea, que creo que no lo es, padres, adscriptos, profesores, autoridades, etcétera, ¿están educados, tienen un protocolo de cómo actuar en estas situaciones? Las situaciones que se reiteran, que no son masivas, que dicen de algunas realidades, bien, en algunos centros educativos, bien, porque considero que, o sea, la imagen tiene esa potencia. Vemos una imagen y nos da la sensación de que esa situación engloba, esto que se ve vedado, engloba el conjunto de los vínculos educativos. Y en general, los padres se vinculan pacíficamente con la escuela
intenta tener un retorno, y no es justo hablar de la escuela o el liceo, porque tenemos en Uruguay distintas experiencias educativas con ese que tienen clivajes asociados al tipo de institución, al nivel educativo, a la comunidad educativa. Las generalizaciones son complejas, mucho más a partir de un hecho filmado, generar la sensación de que toda la realidad educativa está marcada por estas situaciones. Es como, imaginen ustedes que en un canal de televisión alguien irrumpiera, tuviera una pelea física con algún integrante de este canal, eso trascendiera fronteras y se diera por bueno que ese conflicto ocasional dice de lo que ocurre todo el tiempo. Perdóname que te interrumpa, pero clarísimo. a los 4 nos llegaron mensajes en que pasa todos los días en varias instituciones. Ocurre en varias instituciones que hay un fuerte desencuentro, en algunas instituciones, no en todas, Bien. hay un desencuentro y hay docentes, adscriptos, niños, padres que son víctimas de violencia física en una sociedad en la que el aumento brutal de los niveles de homicidio, de encarcelamiento, de rapiñas y la incapacidad de la sociedad uruguaya en los últimos años de bajar los niveles de violencia, bajar las tasas de homicidio, bajar los femicidios, bajar las tasas de violencia doméstica, evidentemente van a generar repercusiones en cualquier ámbito. Uno de ellos, los centros educativos. Lo que nosotros no podemos pensar es que porque existe una escuela, la realidad no va a afectar a esa escuela. Después, en algunos lugares existen más recursos para canalizar el conflicto sin acudir a la violencia física. Eso no quiere decir que no hay conflicto. Eso quiere decir que el conflicto no llega a la violencia física. El conflicto va a estar. Los sectores justamente más desprotegidos, que menos chances tienen de canalizar el conflicto a través de una terapia, a través de cuidadores, a través del uso de la palabra, que muchas veces pueden estar en algunos ámbitos o de territorios donde el recrudecimiento brutal de la violencia que estamos viviendo efectivamente forma parte de una realidad. En ese contexto, lo que quiero defender es que no es patrimonio del centro educativo esta forma de violencia, sino que justamente si nosotros tenemos cuanto más aumento de las tasas de violencia interpersonal, de las tasas de homicidio, más aumento de la violencia en los centros educativos. Nilia, ¿Quiere decir que los centros educativos no pueden hacer algo? No. Tienen que seguir trabajando, cuestionando e interpelando sobre todo aquellos en los cuales justamente estas escenas se reproducen. Ahora, estamos en esta realidad, no estamos en una en la cual no hay violencia en la sociedad. tengo una pregunta que quizás se corre un poquito del instituto, pero me llama la atención el nombre del libro, La burocracia del castigo, y muchos mensajes que también nos llegaron, como decía Mariano, que a estos niños, a estos adolescentes, lo que les falta son límites. ¿Qué relación hay entre los límites, el castigo, la violencia, desde tu lugar profesional? Lo que nosotros tenemos ante el conflicto, históricamente, antropológicamente, culturalmente, es una respuesta que pasa por la vía del castigo. Y nos sentimos más seguros ante la transgresión de un límite, ante la violencia, con algún tipo de respuesta que sea un castigo. Hay distintas formas de castigos que pueden pasar por la exclusión, por la estigmatización, por la violencia física, como se ve en el Museo Pedagógico, los maestros que le ponían orejas de burros. O sea, aquella escuela muy fuerte era una escuela en la cual el nivel de asistencia era más bajo y el nivel de exclusión era más bajo, y los docentes tenían un tipo de autoridad que hoy socialmente no es admisible en ningún sector social. El problema que tenemos, y lo digo como sociedad, en el sistema educativo y en todos los ámbitos, miremos, por ejemplo, el encarcelamiento. ¿El aumento del encarcelamiento resuelve el problema de la violencia? Entonces, efectivamente,
la ley existe, hay una necesidad de que la ley sea respetada, la escolar o la social, pero los que trabajamos con el conflicto sabemos también que algunos elementos que generan conflictos, si no se resuelven, por ejemplo, acceso a las protecciones, acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso a la comida, acceso a la vivienda, generan un aumento de las bases sociales del conflicto. Lo que ocurre es que muchas veces la escuela defiende o envía mensajes que entran en contradicción con los padres. Alguna vez creo que analicé aquí, en general son madres las que agreden la institución educativa, porque usualmente hay un desencuentro o hay situaciones en las cuales maternidades ya vulnerables, padres, madres que tienen escasas condiciones sociales de dar cuenta de lo que es una adultez legítima, o sea, proteger económicamente, tener un trabajo, estar en inscriptos o participar de los beneficios materiales y económicos de la sociedad, poderle dar a sus hijos la vestimenta, justamente en contextos de violencia reaccionan con más violencia ante observaciones, pedidos, desencuentros con el mundo docente. Esos desencuentros existen en todos los centros educativos. No es porque vimos violencia física que el conflicto que allí se genera solo existe allí. Lo que ocurre es que hay otros recursos para trabajar ese conflicto en otros centros educativos, ¿no? Nilia, sin ánimo de generalizar, ni tampoco hacer que un caso sea el ejemplo. Siento que muchas veces nos estamos enfocando en la parte violenta y nos estamos olvidando del contexto y el entorno, ¿no? De los demás chicos. Recuerdo que hace unas semanas estuvimos hablando de un caso, para sacarlo un poco de los centros educativos, como siempre hacemos la analogía con la sociedad, de un vecino que estaba complicando mucho la convivencia de un edificio, y estamos hablando de situaciones muy violentas, y los vecinos que sí se comportan como debe ser en sociedad para una convivencia favorable, no encontraban una solución para esta situación. ¿Qué pasa en este tipo de casos también? Porque uno habla de repente de alguna persona, algún chico que tiene determinadas tendencias violentas para resolver los conflictos, y qué pasa con el entorno. ¿Cómo podemos hacer también para proteger a ese entorno que se ve rehén, porque tampoco los podemos ni excluir, ni sancionar, ni tomar ningún otro tipo de medidas? ¿En qué situación queda? Bueno, lo que termina de hecho ocurriendo es que se produce una exclusión, que no es inmediata y que es larga, pero la práctica lo que en general indica es eso. Lo que también se puede observar, y eso es lo que nosotros registramos en el libro, son las prácticas de los centros educativos que pueden o que habilitan a que existan menos conflictos o que los conflictos se resuelvan de otra manera. Todas las prácticas que permiten verbalizar el conflicto, verbalizar el dolor, todas las prácticas que permiten comprender la realidad de los estudiantes, una mayor cantidad de horas docentes destinadas al trabajo en la convivencia en los centros educativos. Los centros educativos funcionan, sobre todo en la enseñanza media, de la siguiente manera. Hay un contrato docente para dar 1 hora de idioma español o 1 hora de historia, y hay escaso tiempo, en realidad hay nulo tiempo, para que los docentes puedan hablar entre ellos, o sea, está el espacio de coordinación docente, pero nada más. Es como en casa, si no tenemos tiempo para hablar y se va armando el conflicto entre 2, 3, 4 y no le destinamos tiempo en algún momento del día o a lo largo del día a dialogar, a saber a lo que ocurre, a atender lo que pasa, más allá de ocuparnos de la comida, las compras, los cuidados, la higiene. Si no podemos pensar lo que ocurre, el conflicto va aumentando y en algún momento explota y hay alguien herido y hay una exclusión. Eso en los centros educativos se produce exponencialmente,
porque es muy difícil que se salga o que se quite tiempo del dictado de la materia, o sea, el profesor prepara su curso, da su curso, sale de clase y entra a otra clase. Y lo que no hay es un espacio donde hayan horas en las cuales se pueda producir encuentro, diálogo, cuidado y atención. Al ser muy escaso ese tiempo y al haber instituciones en las cuales circulan muchas personas que tienen una relación compleja con el entorno, eso que nosotros, o ese ejemplo que yo ponía a nivel de la convivencia en casa, piensen que en un centro educativo se produce a la enésima potencia. Entonces, a los docentes, a los directores, a los adscriptos, lo que les está haciendo falta en general son recursos, horas, para poder a lo largo del día tener una hora destinada a ver qué es lo que ocurre, qué pasó, cuáles son los conflictos, en que estamos. Eso es vivido como tiempo perdido, porque es vivido como tiempo que no se destinó a la enseñanza. Y ahí es donde justamente al no tener tiempo para trabajar el vínculo y preocuparse por dar clase, dar las notas, atender el conflicto, atender a los padres, llenar los carnets, hacer, justamente estallan o aparecen situaciones que después es difícil subsanar una vez que hay heridas. Tenemos muchísimos mensajes, no tenemos tiempo para todos, pero algunos le vamos a leer a Nilia, que además te recomiendo este libro, La burocracia del castigo. Hoy hablaba Anaí del título y la bajada es El conflicto y sus respuestas en la enseñanza media del Uruguay. Bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y es una buena lectura. La burocracia del castigo. Los escuchamos. Muy bien, vínculos sanos con la institución, como dice la doctora Viscardi, pero nadie aborda la violencia en el momento que se produce, nadie sale a detener nada, lo fomentan y alimentan. Desde los centros educativos también. Antes en los recreos estaban maestras vigilando, con campanas en mano, en los baños también. Hoy todo se deja pasar y a las víctimas las segregan y hasta le deben cambiarlos de colegio porque nadie actúa como corresponde. Mucho ruido y pocas nueces, bla, bla, bla. ¿Eso no es también excluir cuando una víctima se tiene que ir? Es perfecta la apreciación. Probablemente lo que ocurre, piensen primero que estamos hablando a nivel de sociedad, ¿no? Son cientos, miles de personas, nuevamente. Entonces, ese caso, digamos, que es la expresión o la muestra del caso en el cual o se percibió el conflicto y se dejó estar, o no se percibió. Estas situaciones, digamos, o los elementos que pueden estar por detrás de conflictos como estos, cuando son atendidos, contenidos, cuando el director del centro, cuando los profesores observan que se arma y lo atienden, evitan estas situaciones. Intentemos mirarlo de otra manera. Dada la tensión que ocurre en general en los centros educativos, si no hubiera trabajo pedagógico, tendríamos muchas más de estas escenas en el contexto actual. Tratemos justamente de fomentar, mejorar o repetir aquellas prácticas institucionales que en los casos en los cuales hay maestras enojadas, padres enojados, padres que quieren agredir, pudieron detectar el conflicto y subsanarlo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Nuevamente, entiendo que el caso es doloroso, que el caso existe y que el caso se repite. Pero la investigación no muestra que toda la realidad educativa pueda representarse a través de esta agresión en concreta. Tampoco hay evidencia de que esto no vuelva a ocurrir, de que no va a seguir ocurriendo de acá a fin de año y de que no vamos a tener más de esto si los niveles de violencia social no bajan y si justamente los centros educativos no se ponen como meta trabajar la convivencia como algo central, como un elemento de prevención. ¿Sí? Acá dice, exacto, lo están diciendo ustedes ahora. Lo que les falta ahora a los alumnos son límites. Bien, seguimos con los mensajes, por favor. Sería bueno hacer un perfil Porque si no, psicológico. no nos da el tiempo para ninguno. Dale. ¿Sería bueno hacer un perfil psicológico antes del comienzo de las clases? ¿De quiénes?
Entiendo que de los alumnos. Y Yo debe ser. entiendo que los alumnos. Sería de todos, ¿no? El perfil psicológico. Perdón. Es por eso. Los niños no son un problema. Los niños son la expresión del que nosotros somos. Es bastante, imagine usted, en términos estadísticos, que usted hace el mentado perfil psicológico y le aparece un 40% de niños que tienen un perfil psicológico que es una locura. coincide con rasgos de violencia o utilización o de pluralidad de formas de violencia. ¿Qué hacemos entonces? Paramos la educación. Yo creo que... No creemos más en ellos, los rechazamos, No los pensamos. vemos como un otro. Ellos no son hijos nuestros, no dicen nada de nosotros. Yo precisamente cuando leyó el mensaje no pensaba en los alumnos. Es que tenemos una tendencia como sociedad, no hablo de nadie en particular, es más fácil colocar el problema en los niños y en los adolescentes que colocarlo en los adultos. ¿Por qué? Siempre. Porque los adultos son justamente el fundamento, la estructura, el mundo adulto que no se resume a los padres, que se resume a varias generaciones. Entonces, está perfecto diagnosticar, si alguien quiere hacer perfiles que los haga, siempre que eso esté hecho bajo la idea de que nosotros tenemos que seguir mejorando las habilidades con que los niños entran a la escuela para resolver el conflicto. Y que probablemente en esa propuesta de otras formas de relacionarse, tal vez el mundo adulto reaccione de otra manera. Hay formas diversas de resolver el conflicto. Las más visibles son las del uso de la violencia física. También hay soborno, también hay corrupción, también hay coacción psicológica, también hay exceso de poder. Son múltiples las acciones cuestionables. También hay solidaridad, también hay amor, también hay encuentro, también hay diversión, Y hay que también decirlo. hay voz de los niños, adolescentes y padres en los centros de enseñanza. No hay solo esto. Lilia, gracias. No, Muchas gracias a ustedes. Siempre es muy, muy, muy agradable hablar con vos. Y no se olviden del libro, que está bueno. La burocracia del castigo. El aplauso para despedir a la doctora socióloga Lilia Viscardi. Qué tema, da para seguir charlando.